Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero. Ella hace bastante ratico no nos acompañaba, nos da mucho gusto que nos comience a acompañar de nuevo. Ella y su esposo van a estar intercalándose una semana ella, una semana el doctor Pablo Borrero, para nutrirnos con sus puntos de vista. Por primera vez en la historia de un proceso de paz en Colombia, 5 generales y un almirante de la Armada Nacional son enviados a una mesa de negociaciones para discutir con las FARC. Buenos días y a la amable audiencia. También está con nosotros Duvalier Sánchez, a quien ustedes ya conocen porque es panelista frecuente de nuestro programa. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor Tejada. Buenos días a José William. Buenos días, Betty. Buenos días a todos los que nos ven hasta ahora. Y está con nosotros José William Garzón. José William Garzón fue director de la CBC entre los años 2007 y 2009 y es geólogo, tiene maestría en políticas públicas y dentro de lo que hizo en la CBC, dos temas prácticamente marcaron un poco el derrotero de su gestión. Uno, lo que tuvo que ver con todo lo relacionado con el basuro de Navarro, y dos, lo que tiene que ver con Bahía Málaga, ese depositario de residuos y de alternativas empresariales no muy claras que en su momento logró ser detenido. Hoy José William Garzón ha puesto su nombre a consideración del Partido Liberal como precandidato a la alcaldía de la ciudad de Cali. Buenos días, José William. Muy buenos días. Muy bien, entremos en materia. El país, que no hay semana que pase sin escándalo, pues en esta ocasión sigue bailando al son de los escándalos, pero en esta ocasión de la mano con el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Pretel, quien hasta ayer se negaba a retirarse temporalmente de su cargo para abordar o acogerse a la investigación debida que se requiere en su caso por una presunta coima solicitada para que fallara en la dirección pedida una tutela de Fendipetróleo, una fiduciaria que, entre otras cosas, ha estado en muchos problemas en los últimos años y que generó que la Corte Constitucional quedara en la picota pública. En el país, todas las encuestas de opinión están marcando que hay tres grandes instituciones o personas o símbolos que no cuentan con el favor de la opinión. Son ellos Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, las FARC, por todos los problemas que ha habido, y la justicia. Qué irónico que la justicia colombiana tenga un 75% de desfavorabilidad en la opinión pública al lado de las FARC y del presidente de Venezuela. Uno diría que esto le pase a la policía o que le pase a cualquiera otra, a los gremios económicos, pero a la justicia, y prácticamente encarnada en sus altas cortes, esto es muy sintomático. Este es el tema. Dicen los que están a favor y en contra de la situación que es una persecución política unos, otros dicen que esta es consecuencia de haber dejado que la justicia a nivel de sus altas cortes se politizara. Lo cierto es que hoy cada día es menos honorable ser parte de las cortes y más cuestionable ser miembro de las mismas. Doctora Luz Betty, usted es abogada, ha estado muy cerca en su trasegar profesional de este tipo de temas. Díganos en palabras que mi mamá entienda, porque mi mamá ve el programa, tiene 78 años, hasta cuarto de primaria, ella no sabe de términos jurídicos y no hace sino pelearme. Pero mi hijo, dígales que hablen en términos que entendamos los viejos, que entendamos la gente que no somos tan ilustrados como ustedes. Entonces le suplico a usted que le explique a nuestras mamás, a nuestra gente del común, dónde está el veneno de lo que está pasando. En primer lugar, es importante precisar o tratar de dibujar un contexto para entender la situación que se está presentando con esto del escándalo de la Corte Constitucional, que no es más que el reflejo de lo que pasa en la sociedad
y es además un reflejo de lo que sucede y de lo que viene pasando desde hace muchas décadas en la rama judicial. Esto de la corrupción es, no es un caso aislado lo que ha pasado con la Corte Constitucional. Esto es casi que una situación inherente aquí en todas las instituciones del país. Y ello obedece, en primer lugar, a varias razones. Una de ellas tiene que ver con que el Estado se ha vuelto contratista y la Corte Constitucional y la rama judicial es contratista, es contratante. ¿Y esto qué tiene que ver con los niveles de corrupción? Pues que se manejan sumas muy altas del presupuesto asignado a cada institución, en este caso a la rama judicial, y entonces para cualquier cantidad de servicios que requiere la rama, y entonces pues vienen esas fojas. La corrupción es un elemento, los contratos es un elemento de corrupción. El otro factor que incide en lo que pasa en la justicia y en esto de las altas cortes tiene que ver con que se ventilan los grandes negocios, los grandes procesos donde hay intereses de las multinacionales, de los banqueros, de los sectores económicamente poderosos de este país e inclusive del exterior, los inversionistas, mal llamados inversionistas extranjeros. Entonces, cuando hay en juego toda esa cantidad de dinero, esto se presta para coimas, para prebendas, para ciertas presiones, que es lo que estamos viendo. En tercer lugar, el paramilitarismo y el narcotráfico también han permeado la sociedad y, por supuesto, a la rama judicial en general. Usted en la presentación hacía referencia a la politización de la justicia. Pues bien, eso es lo que se ha venido diciendo en los últimos tiempos. La politización de la justicia es la causa de todos los problemas que estamos viviendo y de allí las varias propuestas de reforma que se han presentado con la fallida que está en el Consejo de Estado. Pero resulta que la politización de la justicia no nace única y exclusivamente con la Constitución de 1991, o los problemas con la justicia no nacen posterior a la Constitución de 1991. Es que hace décadas se viene viviendo la crisis de la justicia en los factores de este contexto que le he explicado anteriormente, las presiones indebidas, esas relaciones que a veces son turbias entre algunas partes con los operadores de la justicia, como los llama hoy día la ley estatutaria de la misma. Doctor José William, a usted le tocó vérselas también con las altas cortes, por razón de su oficio, de su cargo en la CBC, y al director recién saliente de la CBC también le tocó vérsela con las altas cortes. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando? ¿Qué debe aprender el país? ¿O qué medidas debemos tomar urgentes para evitar que la majestad de la justicia, que es a fin de cuentas y fuera de toda retórica, lo único que puede garantizar que este país tenga viabilidad hacia el futuro, se mantenga? Bueno, son dos partes. Una tuve que ver con las altas cortes. Pues sí y no. Creo que precisamente de eso es que se trata, de aceptar que hay unas normas, de aprender a comportarnos como ciudadanos de bien frente a esas normas y simplemente acatar la ley. Y creo que en ese sentido, pues, que fue lo que sucedió en mi caso. Y lo que sucedió con el director que salió. Pues, casos muy diferentes. En el mío, el Consejo de Estado consideró que el proceso que me eligió falló en algo y simplemente salí y se volvió a concursar y ya. Y allí terminó todo para mí, por lo menos. Pues no sé si las personas que querían mi salida sí siguieron intentando de alguna u otra manera que jamás retornara.
Y en el caso del último director, pues se hizo mayor de edad, es la norma, me parece absolutamente injusto. Me parece que a los 65 años uno todavía está en plenitud de todas sus capacidades y seguramente con una experiencia y un potencial inmenso, y no debiera obligadamente irse al buen retiro, pero es la norma que hay. Si es la norma, se trata de respetarla. Para mí lo que sucedió en la Corte no es más que la punta del iceberg, es un fiel reflejo de lo que nos pasa a todos como sociedad. Es una sociedad que desde hace mucho rato no impera la razón, no impera la ley, sino que impera el poder. El que más dinero tiene, el que más contactos tiene, es el que pone la ley a su servicio. Y por eso, como eso se entendió así y todo lo permitimos así y todos nos quedamos callados, pues terminamos convertidos en una sociedad en ese sentido absolutamente fallida. No hay confianza en las instituciones, no hay confianza en los que ejecutan esa ley, y por eso los ciudadanos terminan asegurándose en los fallos a través de dávidas, a través de amigos, a través de llamadas del uno para que le resuelva el problema al otro, y en eso es que estamos. Tristemente, esto que es tan general, que todos conocemos, todos hemos padecido, que va desde el momento en que cuando usted le pone en un parte, en vez de esperar y pedirle excusas a ese policía que nos representa a todos, lo que hacemos es alistar el billetico de 50 para impedir que lo haga. Desde allá comienza todo. Y finalmente pues llegó a la Corte. Pues yo creo que como ciudadanos es un tanto hipócrita sorprendernos frente al hecho de que a ese nivel pidan 500 millones cuando todos a nuestro nivel, que comparándolo se parecen mucho, estamos dispuestos a dar el billete de 50.000 en la calle contra una sanción. Es un problema de sociedad y hay que curarlo mucho más allá de fondo que ir a cuestionar al presidente de la Corte. Hoy leía en la prensa que ya hacen público que es primo del exalcalde Char en Barranquilla y demás. Pues nada que ver, es simplemente un célebre, tristemente célebre funcionario de la rama judicial que está haciendo lo que él ha propiciado que hagan los demás ciudadanos. Sí, sí. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a este estado de cosas que, repito, no es, como lo quieren presentar, un asunto de imagen ahora de la Corte Constitucional, y entonces tenemos que ocultar las cosas y tratar de suavizar el asunto o reducir eso a un problema personal entre Pretel y el magistrado González, quien fue la persona que puso en conocimiento de la Comisión de Acusaciones y de los medios de comunicación este hecho? Aquí lo que pasa es que el Estado en general no ha querido y ha sido incapaz de presentar una verdadera solución para estos graves problemas de la rama judicial, de la justicia, que, repito, viene de décadas atrás. Allí no existe ningún control ciudadano. Allí los magistrados y los jueces se eligen entre ellos. Es antidemocrática, es la rama más antidemocrática del poder público en Colombia. Mientras la rama judicial no tenga el control ciudadano, mientras en su integración y composición sea tan antidemocrática, va a seguir esa situación. Y eso no se corrige con la ley, con el proyecto de acto legislativo que está en discusión en el Congreso, conocido como de equilibrio de poderes, donde pretende revivir la cooptación. Con la cooptación nos va a cerrar y a impedir a los ciudadanos ejercer aún más ese control que debemos ejercer sobre la rama judicial. A mí me parece que esto es muy importante para hacer un debate serio, reflexivo y con propuestas. Tiene que cambiarse la composición. No es simplemente quitarle las facultades políticas. Por supuesto, ahí hay un gran clientelismo. Ustedes no se imaginan el clientelismo que maneja la rama judicial.
y maneja presupuestos altos, pero tenemos que desentrañar cuáles son las causas de esa corrupción, por qué la gente no cree en la justicia, por qué hay unas sentencias de una manera y otras para unos personajes que hacen una interpretación más favorable de la ley para ellos. A ver, Duvalier, usted es el más joven del grupo de panelistas, incluyendo el presentador. ¿Qué lectura hacen los jóvenes de menores de 30 años de este mare magnum en el que está la justicia colombiana? Bien, lo primero que me preocupa no es que los ciudadanos somos ilegales y entonces esto llega hasta la Corte. Siento que el Estado, la ilegalidad empieza en el Estado y el reflejo es en las noticias todos los días. La corrupción está allá, al punto que intentan matizar. Recientemente veía, por ejemplo, un titular en RCN y decía: se perdió la plata de la salud en un departamento. Pero dicen se perdió, o sea, no dicen se la robaron, dicen se perdió. La plata nunca se pierde, la plata se la roban. Esa es la verdad de las cosas. Y como eso, si uno hiciera un registro, no sé si aquí de pronto nos ayudarían los periodistas del canal, ¿cuántas noticias salen de corrupción o de ilegalidad o de funcionarios que no hacen bien su labor o que no respetan las reglas? Y es el Estado, o sea, es el imperio y la legalidad. Es para eso que nos organizamos, que la organización social se fundamenta en el Estado, para que nos regule, para que haga respetar la ley, para que haya justicia, para que entre nosotros podamos convivir como sociedad. Pero es allí donde está el principal, digamos, foco de ilegalidad, de corrupción, de transgredir la ley. Entonces, ahí es donde empieza lo que uno diría, en dónde, cuál es el lugar, el nicho de corrupción que, digamos, nos tiene hoy como estamos. La cosa no puede terminar en las Cortes, es que nunca podría llegar allí. Cuando la sociedad dice, no, pero si es que estos roban. Les doy otro ejemplo. Mi mamá no tiene ni idea de mostrar que mi mamá tiene un negocio, muy sencillo, y el contador le hizo mal la retención en la fuente, le cobraron 1.600.000 de multa. Pues su mamá es rica. No. Le cobraron 1.600.000. Hizo un acuerdo de pago, pagó como 100.000 pesos, no recuerdo. A los 8 días sale este escándalo como de 16.000 millones de pesos que se robaron funcionarios de la DIAN. Mi mamá dice, no, pues estos desgraciados. Y así sucesivamente. Dice, prefiero dar, o sea, ¿con qué confianza llevo lo que con el sudor de mi frente pago si en el Estado, en cada una de las ramas, desde el legislativo, el ejecutivo y la justicia, hay corrupción? Entonces no se salva ninguna. El Congreso, pues preguntémosle a alguien quién se podría salvar del Congreso. Si empieza en el Congreso, creo que lo único que podría traer el imaginario es un nido de ratas donde están llevando la plata del esfuerzo de los colombianos. En el Ejecutivo, en el debate presidencial, creo que la gente nunca percibió que ahí lo que importaba era sacar adelante el país. Creo que todo el mundo dijo, aquí lo que interesa a Santos o a Zuluaga es ganarse la presidencia. Nunca se entendió cuál era la ruta por la cual el país iba a seguir avanzando. Y ahora resulta una que es menos visible, como son quizás las altas cortes o la rama judicial, pues nos enfrentamos a un caso de corrupción en quizás donde reside la defensa de la Constitución, donde reside la defensa de los derechos sociales. Y allí entonces nos encontramos con esto. Ahí entonces uno se pierde en dónde se daña la vaina, en dónde hay el mal ejemplo. El mal ejemplo creo que empieza en el Estado, y empieza en la clase política, en los jueces y en los ordenadores de gasto. Bien, lo segundo, eso rompe y quiebra la confianza entre ciudadanos e instituciones. Y pasado de eso, digamos, lo que podría recomponer esa confianza es que haya justicia, y de esa muy lejos para verse. Quienes tienen que juzgar digamos, a las Cortes y al Ejecutivo, al presidente, es la Cámara de Representantes, en la Comisión de Acusaciones, que antes presidía Yair Acuña. Dios, esa comisión, no sé si alguien aquí sabe cuántas sentencias ha dado, a cuántos ha sancionado. Creo que deben de ser demasiado poquitos. Ayer daban un registro, hombre, se me olvida. O sea, tenían como 3.000 casos para esa sola comisión. Y salía otro que el representante de la Cámara, que le han designado lo de Pretel, pues era un joven que apenas se iba a graduar de abogado. Por lo tanto dicen que van a contratar a unos asesores para llevar el caso.
En fin, de ahí no va a salir nada. Esperar justicia es como esperar que Uribe vaya al acuerdo de paz y se sume a la paz. Eso no va a ocurrir jamás. No le meta política al programa, por favor. No, es la realidad de las cosas. Pero cuando los ciudadanos esperamos al menos justicia y no va a ocurrir, ahí sí que es cierto que estamos en el peor de los mundos. En el peor de los mundos, donde no podemos confiar en las instituciones y donde esperar justicia es casi que una ilusión, una utopía. Sí, pero obviamente que los ciudadanos esperamos que se resuelva, que se sepa la verdad real de lo que allí pasó en la Corte Constitucional con el magistrado Pretel, y que si incurrió en un delito, pues sea sancionado penalmente. Pero todo no puede quedar allí, en un asunto personal, en una sanción individual exclusivamente al magistrado Pretel. Esto, como lo decía el doctor Garzón, es la punta del iceberg. Es que en la justicia vienen sucediendo cosas. Allá hay verdad sabida y buena fe guardada, como decimos los abogados. Es decir, allí siempre se ha manejado por parte de algunos magistrados, no solo de las altas cortes, sino de tribunales, etcétera, relaciones de amistad, favorecimientos, se habla en los pasillos judiciales de cosas y siempre se tapa, no se calla. La gente vive descontenta con las providencias judiciales, es decir, no son justas en muchos casos, no son en equidad, además de la morosidad. Es decir, aquí hay un problema muy grave que tenemos que afrontar los ciudadanos con debates y con discusiones en este momento para llegar a la conclusión de que ese proyecto de acto legislativo de equilibrio de poderes simplemente va a tratar de manejar la cosa de poderes, quitarles unas funciones electorales a las altas cortes, pero que eso no va a acabar con la corrupción, con la morosidad, con una serie de cosas muy graves que se suceden en la rama judicial y que afectan directamente a la sociedad. Al fin y al cabo, no olvidemos una cosa, y es que la justicia es para la sociedad. Y en la ley estatutaria de la justicia, eso es algo que tenemos que cambiar y modificar. La ley estatutaria de la justicia parece más un estatuto de personal que una norma marco realmente para que la sociedad sepa cómo es que eso va a funcionar, qué derechos tiene realmente el ciudadano allí dentro de todo ese aparataje de la rama judicial. Pero yo quiero insistir en que definitivamente el problema sí es de todos. El problema no es exclusivamente de los políticos. El problema no puede ser la forma como se eligen las altas cortes. El problema definitivamente es de nosotros, los ciudadanos. Si bien es cierto, hay instituciones fallidas como la Comisión de Acusaciones y otras instancias que no hacen bien su tarea porque son incapaces, porque son corruptos, porque están influenciados, lo que hay en el fondo es una sociedad que no ha aprendido a respetarse a sí misma, que no ha aprendido a respetar la ley que fue construida para todos. Yo creo que soy un convencido de que finalmente la solución no está en cambiar la forma de elegir a alguien. Si ese que va a ser elegido sabe, es corrupto y sabe qué es lo que va a obtener al ser elegido, lo que menos le importa a él es el mecanismo. Igual lo va a solucionar. Soy un convencido de que el problema radica abajo en los ciudadanos, donde debiera el Estado educar veedores ciudadanos, apoyarlos, promocionarlos, hacer que jueguen un papel real en la sociedad de control, de veeduría, que es un problema realmente de participación ciudadana. Yo estoy seguro de que sí, mañana, suponiendo que el señor Pretel, ojalá que no, porque esta sociedad no se merece un escándalo más, esta sociedad no se merece tener que reconocer públicamente que inclusive en esa instancia tan sagrada nos representa alguien indebidamente. Pero si eso sucede,
Yo considero que si todos como ciudadanos estuviéramos dispuestos a salir a la calle, a encontrarnos con ese señor en un restaurante y a simplemente pararnos y dejarlo comiendo solo, a encontrarnos con ese señor en un semáforo e inclusive de hacerle alguna señal de que no estamos de acuerdo con él, como sociedad actuáramos, algo cambiaba. Pero lo que vivimos es que todos aceptamos que este es un tema de los políticos, de los poderosos, de esos que están allá, casi intocables, inmaculados, y todos, no digo que no hagamos nada, no, todos intentamos hacer algo, pero al final del día terminamos todos resignados, agachados, dejando que sucedan cosas. Y esa es mi posición. O sea, necesitamos todos al unísono, como sociedad, como ciudadanos, salir a defender lo poco que tenemos, que es que una ley quedó mal escrita en la Constitución del 91, quedaron mal los procedimientos, se abrió una puerta muy grande a una politización de las elecciones, todo eso es válido. Pero si no asumimos ese papel como ciudadanos, finalmente aquí no va a cambiar nada. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con José William. Yo creo que son nuevas ciudadanías las que pueden gestar cambios, procesos de transformación social y política y económico, pero creo que el error está en esperar que lo haga el Estado. No lo van a hacer porque ya sabemos quiénes eligieron y para qué se eligieron. Son muy pocos y contados quizás los que tienen un porqué claro en ir a la política, un porqué claro en ir a servir y a tratar de transformar este país. El resto ya sabemos que salen todos los días en las noticias o saldrán dentro de 2 años o entre 4 años. Entonces creo que es una cuestión de ciudadanos y así se está evidenciando en todo el mundo. Lo que pasa es que o lo desencadenamos con acciones y con nuestro ejemplo, o nos quedamos opinando, y con la opinión cambian muy poquitas cosas. En eso sí soy un convencido, y creo que aquí el doctor Tejada es un espacio para eso, para la acción, para que, miren, cada que hemos tenido cosas para hacer con el colectivo, con amigos, aquí nos han abierto un espacio para invitar a la ciudadanía. Creo que hoy las redes sociales son potenciales para como herramienta, para convocar, para comunicar, pero creo que también han dormido un poco esa acción ya real. Lo digo con todo, mire, ha ocurrido que, por ejemplo, recientemente teníamos un video con 1100 compartidas en 2 días, eso es una cosa viral, pero a la actividad llegaron 20 personas. Igual, no pasa nada, Sierra Maestra y la Revolución Cubana hizo con 5, con 20 le hacemos, pero si cambias con acciones, y son acciones ciudadanas, pero no es ligarlo a lo político, porque caemos en un error. Entonces cuando vamos a lo político dicen, es que era oportunismo, entonces nos empiezan a tachar. No, creo que hoy la mejor forma de hacer política es con acciones ciudadanas, y creo que lo evidencia Podemos en España, en Grecia, que recientemente ganó Syriza, el nuevo partido, y creo que acá nos va a llegar el momento. Lo que pasa es que hay que desencadenarlo, eso por arte de magia y milagros no ocurre. Pero somos nosotros, creo que no importa la ideología, si tenemos un procomún ciudadano de lucha contra la corrupción, de servicio de verdad, de las cosas que hay que hacer, de educar para que la gente esté formada, creo que eso marca la diferencia. Y sí influye el cómo se elige, eso es fundamental. Si yo me elijo comprando votos y con tamal, así mismo gobierno. A ver, en primer lugar, es importante precisar de que la cultura ciudadana tiene que irse formando a los ciudadanos en cultura política, cívica. Un ciudadano que todos los días, 24 horas, está bombardeado por los medios de comunicación con una desinformación, con una información sesgada, ¿cómo podemos exigirle a ese ciudadano que apoye ciertas alternativas? Es más, ciertas propuestas que se presentan a consideración del electorado son cambios para que todo siga igual. Eso lo hemos visto, porque no es posible discutir a fondo. Vienen y nos dicen los candidatos una cantidad de frases bonitas que endulzan el oído que el electorado quiere escuchar. Y cuando son elegidos y llegan a esas corporaciones públicas o a esos cargos de elección, ¡qué frustración! ¿Cuántos años llevamos con esta Constitución eligiendo gente nueva? Porque hemos elegido gente nueva y no ha habido cambios. En esto de la justicia, mire, mientras la sociedad
siga permeada por el dinero fácil y la codicia, donde esos son los valores primordiales que se presentan como el referente para el éxito y el triunfo de las personas desde el punto de vista individual, familiar, laboral, profesional, pues no va a haber mucho que hacer en este país. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar esa cultura del dinero fácil. Y vemos que hay programas de televisión que promueven todo por la plata. Ponen a hacer ridiculeces a la gente por cualquier premio, por cualquier peso. Entonces, a mí me parece que tenemos que cambiar desde los medios esa cultura, tratar de incidir, y no es fácil. Y yo reitero, no es que sea pesimista, pero así en octubre elijamos en el Consejo de Cali, por ejemplo, 20 concejales de los 21, totalmente diferente, va a haber cambios de cara, pero todo va a seguir igual. Doctora Luzberti y doctor José William Garzón Duvalier, buenos días. Estoy acá porque nuestro director se ha un poco enfermado, entonces lo estoy relevando en esta media hora que nos falta, y yo creo que ya hay una conclusión que los une a ustedes tres, que es que hay que cambiar la mentalidad de la ciudadanía. Hay que formar nuevas ciudadanías, y usted lo ha señalado muy bien, los grandes medios de comunicación están jugando un papel decisivo para que estos actos de corrupción que se han denunciado en las altas cortes persistan, porque es que no se le está informando a la ciudadanía las causas reales de todas estas cosas que están afectando a nuestro país. Pero no los puedo dejar de desaprovechar a ustedes en esta media hora para preguntarles temas de ciudad. Usted es una veedora ciudadana muy destacada en la ciudad, y usted, doctor José William, está lanzando su nombre como precandidato a la alcaldía por el Partido Liberal a Cali. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? ¿Por qué tantas críticas al alcalde Rodrigo Guerrero? ¿Es posible, por ejemplo, en un plano ya muy particular, construir Ecociudad Navarro? Usted, doctor José William, que fue el que cerró ese basurero de Navarro. A ver, yo pienso que no es posible hacer Ecociudad Navarro, que es una defensa, un atropello contra todos los caleños, permitir que se construya la famosa ruta de Occidente, que se sigan pavimentando y construyendo en torno a los ríos de Cali, que sigan explotando grava en Pance. Vivo a 2 cuadras de una cosa horrorosa donde sacan todo el día y destruyen el cauce del río y por ende dañan, en una lógica muy de ingeniería, todo el cauce hacia arriba. Definitivamente la ciudad tiene que aceptar algún día que su gran patrimonio, parte de su gente, es el entorno que heredó de mi Diosito, es la naturaleza en que vive. El gran patrimonio de Cali es eso, lo verde, la brisa, la cercanía al mar, a las montañas, y eso es lo que debe proteger para todos. Es eso, de buena calidad, lo que hará mañana que lleguen empresarios a invertir en Cali, que haya empresas que se quieren radicar, que haya ciudadanos de bien de otras ciudades que quieren venir a construir familia en Cali. Eso es lo que debiéramos defender entre todos. Y resulta que es lo que se pierde cada día más. Yo lo digo con un tanto de ironía, pero es cierto. Ahora que inicié, digamos, esta nueva etapa de mi vida, este intento de hacer política por primera vez en mi vida, jamás me he contado, yo sé que tengo los votos de mi familia, espero a que al final sean un poquito más, pero me mofo de la situación en cuanto al medio ambiente, en el sentido de que es lo único que no he tenido que estudiar. O sea, me ha tocado ponerme al día en un montón de estadísticas y cosas, los problemas del mío, lo uno, lo otro, y es obvio como candidato. Pero en el tema ambiental no toca estudiar absolutamente nada, porque es suficientemente claro y acertado decir que hoy es lo mismo que yo dejé hace 5 años, solo que peor. Hoy es peor el DATMA, hoy es peor el mantenimiento de zonas verdes, aunque eso no es precisamente medio ambiente. Hoy faltan más árboles, hoy los ríos están más contaminados,
Hoy el Cauca está mucho más cercano a un momento crítico de salirse y demás, porque hay más escombros, hay más basuras, el Jarillón está en peores situaciones, y como aquí todo lo hacemos es abusando de los ciudadanos, entonces en el Jarillón eso ya se volvió algo que se salió de cualquier posibilidad de solución. Hoy los ciudadanos están organizados, protestando. ¿Por qué? Porque el Estado finalmente solamente llegó con discursos, con carreta, y ahora hay un desfile atroz de políticos por el Jarillón prometiendo lo que es imposible cumplir. Entonces, finalmente, ¿qué consiguieron? A un montón de ciudadanos que inclusive no tenían que ver con el problema y se sumaron porque se volvió una oportunidad para muchos otros, cuando en el fondo lo que se espera son soluciones reales, propuestas reales a esas familias que después de la desidia del Estado, del abandono del Estado, de la falta del Estado a la hora de proteger el bien común, el bien de todos, que era el Jarillón, pues hoy debe responder como Estado. Y como Estado debe no solamente darle un techo de cualquier condición a esos ciudadanos, no, hay que darles algo de bien, de altura, pero además hay un problema terrible y es el montón de empresarios que se fueron formando sobre el Jarillón. Hay que darles una solución real, una solución donde no deje a esos empresarios sin empresa, no deje a esos trabajadores sin trabajo y además le proporcione las soluciones que se merecían. Ciudad Navarro quedó escrito desde hace muchos años en consejo ante el presidente Uribe de parte de la corporación, no de William Garzón, de la Corporación Autónoma Regional. Se dijo un listado exacto, aquí será posible construir una ciudad el día que, primero, se haga la remediación ambiental de los humedales, se aísle totalmente el basurero del subsuelo para que terminar con la pluma de contaminación del acuífero, se canalicen aguas, etcétera, etcétera. Pues finalmente no se hizo nada durante muchos años. Hace poco se inauguró por fin la planta de exiliados, eso hay que aplaudirlo, buena hora, pero hay N tareas pendientes y no se ejecutaron. Pero al final del día, en una especie de compensación ambiental a los ciudadanos, hoy lo único que debiera quedar allá es un gran parque, un parque de todos, aprovechar el espacio para sembrar cosas y que tuviéramos un nuevo parque. Pero lo mismo pasa con el Cerro La Bandera, el Cerro Las Tres Cruces. A Cristo Rey ya no lo quieren vender como el gran nuevo punto foco ambiental cuando, sí, muy bonita la estatua y demás y todas la reverenciamos. Pero es que estamos hablando de medio ambiente, y medio ambiente necesariamente son arbolitos, pajaritos, agüita, o si no eso queda incompleto. Sí, ¿qué está pasando en Cali? Ecociudad Navarro, Parque Lineal, etcétera, etcétera. Primero, el medio ambiente y el paisaje es un derecho colectivo, no lo digo yo, lo dice la Constitución de 1991. Aquí a los dirigentes y a los gobernantes les gusta esgrimir mucho la Constitución del 91, pero no dicen en qué, simplemente para el asistencialismo, que eso no es el Estado Social de Derecho, pero en eso quedó convertido esa Constitución del 91. Entonces, es un derecho colectivo. ¿Esto qué significa? Tiene envergadura constitucional, es un derecho por encima de otros tantos que están en la ley. Esto significa que tiene que haber un equilibrio, que tiene que garantizarse y respetarse ese paisaje, en este caso que decía el doctor Garzón, respetando las características propias, por ejemplo, de la ciudad de Cali, los cerros tutelares, los 7 ríos. Eso no se hace. Y al medio ambiente, es decir, que se le garantice a todas las personas disfrutar de ese paisaje en condiciones sanas. ¿Qué dice la Constitución? Uno de los fines y principios del Estado Social de Derecho es la democracia participativa. Y todos hablan de la participación ciudadana. Ninguno de los gobernantes, ni de la nueva clase política, ni de la tradicional clase política, le gusta eso. Nos imponen
sus decisiones, es lo que le gusta o lo que quiere cada gobernante. Y entonces aquí tenemos, y hay muchos cursos, muchas ONGs que viven dando cursos de constitucional y de todo, y entonces tenemos que hacer un balance de eso de qué ha servido. Vemos que la gente realmente entienda y se pronuncie sobre estas cosas. Entonces, a mí me parece que en la ciudad de Cali, como en las otras ciudades del país, no hay participación ciudadana, no se garantiza a los ciudadanos el respeto a ese derecho colectivo al paisaje y al medio ambiente. Tercer lugar, ¿qué pasa en Cali? Aquí no podemos seguir pensando que un gobernante para la ciudad o un consejo es simplemente aquel que nos proponga cosas urbanísticas. Ustedes escuchan todos los candidatos o la mayoría, ¿no? Entonces es puro urbanismo. Claro, el urbanismo hace parte de la ciudad, es la forma de organizar, pero hay asuntos culturales, hay asuntos ambientales, hay asuntos de otra índole que tenemos que discutir, el empleo. Y finalmente, las decisiones que se toman en la ciudad no son tan autónomas, son imposiciones del gobierno nacional. Y lo que se adopta en la ciudad de Cali tiene que estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. No lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice la ley del plan. Entonces, ¿cuál autonomía tenemos aquí? Y en este momento que se está discutiendo en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, me llama la atención y nos preocupa al doctor Pablo Borrero y a mí, que aquí en la ciudad de Cali no se está discutiendo cada uno de los múltiples temas que hay en ese plan de desarrollo con semejantes orangutanes, entre otros los orangutanes, en lo que tiene que ver con el medio ambiente. La megaminería y todo eso que se está está desarrollando. gravísimo. Aquí tenemos que discutir. Y usted tiene razón, doña Luzbeti, mientras menos esté organizada la ciudad, la comunidad, pues más desgobierno se va a ver aquí y más malos gobiernos vamos a tener en nuestra ciudad. Yo creo que ligando esto con lo de la acción ciudadana, creo que ahí sí tiene que haber un compromiso de los ciudadanos. Es decir, eso efectivamente es de todos, ahí sí incidimos en nosotros, en el trato que le damos a los nacimientos de agua, por ejemplo en la Comuna 20, que están vueltos nada, la quebrada Isabel Pérez, todas las conexiones del mundo de los sanitarios a la quebrada. O sea, de un lado a otro usted ve el agua cristalina, al otro ya el agua se perdió. Recientemente, pues, aquí, el año pasado, en diciembre, recuperamos la quebrada La Chorrera, que es la puerta de entrada al Cerro La Bandera, en Brises de La Chorrera, un asentamiento de desarrollo incompleto que está, digamos, formalizado. Entonces, pero es con acción. Yo sí, ahí me alejo totalmente, creo que el discurso es la acción, déjela que hable. Y allí retiramos 500 toneladas de escombros, con acción ciudadana, es decir, fuimos, buscamos acueducto alcantarillado en Cali, Dagma, de eso hay una experiencia, y es que el primer derrotado son las instituciones, son los funcionarios. Cada que nos reuníamos, que nos decía, pensémoslo a largo plazo, hay otras, las zonas verdes que nos están creciendo, entonces casi que ellos son los primeros derrotados, no, pero venga, hagamos una minga, llamemos a Encali, a CBC. Entonces, eso es lo otro, la competencia. No, es que de aquí hacia acá es CBC, de aquí hacia acá es Dagma. Y si nosotros metemos un peso en eso, entonces metemos en un problema legal y jurídico de competencia. No, qué pena contigo. No, simplemente que pues, he estado en, no sé, N programas, muchos contigo, entre otras. Y claro, pues si era el director de la CBC, pues uno termina hablando de medio ambiente. Pero, pues a mucho honor, ya hace demasiados años no soy director y parte de gratos recuerdos, no me queda más de lo que hice allá. Y yo pienso que cuando se habla de Cali, claro, todos estos conceptos medioambientales son absolutamente válidos, todos vivimos la tragedia del medio ambiente. Pero definitivamente hay cosas igual de mal en la ciudad. Una ciudad que no es solidaria con las madres solteras, una ciudad que trata con un desprecio absoluto a esa infancia nueva, pobre,
sin los debidos jardines infantiles, sin los debidos programas educacionales, Sí, José William, pero por sin ejemplo, programas de juventud, con una movilidad atroz, con un déficit insoportable, más de 130.000 viviendas. O sea, hay un montón de problemas de ciudad que realmente nos tiene a todos inmersos en una desesperanza muy complicada, que termina siendo la explicación de muchos males. O sea, de la misma inseguridad, de toda la falta de salud. O sea, Cali, que a los ojos de unos nos los venden estadísticamente y aprovechando coyunturalmente eventos. Sí, hubo un mundial y quedamos muy bien ante el mundo y hay los eventos de salsa y todos somos felices y la feria y es indiscutible, yo soy caleño, ni me faltaba. Bailo muy mal, pero soy caleño y disfruto todas esas cosas. Pero detrás de todo eso, en el fondo lo que hay es una ciudad que a pesar de ser de emigrantes jamás fue capaz de recibirlos y atenderlos a todos como se merecen. Es una ciudad donde más de la mitad es muy pobre, muy pobre, es increíble. Una ciudad donde entre desempleados e informales somos casi la mitad anda mal de empleo y la otra mitad manifiesta que está insatisfecha con el empleo que tiene o porque le pagan mal o porque lo tratan mal o porque hace precisamente lo que no desea hacer. Es una ciudad que debemos reconocer llena de problemas, de dificultades terribles para intentar hacer algo. Sí, tristemente un nuevo consejo muy probablemente llegará a hacer lo mismo de siempre. Tristemente un nuevo alcalde seguramente llegará a hacer lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque uno lee todos los días en la prensa donde la gran garantía de los alcaldes no es ante sus ciudadanos comprometiéndose a hacer cosas, sino los compromisos que ha adquirido con la otra dirigencia política y le garantiza a todos que él sí los va a cumplir. O sea, tenemos problemas realmente gravísimos como ciudad y yo lo quería pero sí, déjame terminar, Luz Betty, que no terminé la sí, no, qué la pena idea. contigo, claro. No, tranquilo. Creo que es importante, pero por ejemplo, la cantidad de niños que llegan en el oriente a la CS por problemas de gastroenteritis, solo por contaminación, que pasa también en Jamundí terriblemente, lo podemos ver indicadores, y afectan la calidad de vida, afectan radicalmente en esos niños que también nos importan. Yo creo que el tema ambiental de Cali, entre el Farallón y el Jarillén, es desastroso. Creo que el DAGMA en estos 4 años, en estos 3 años de gobierno, ya casi 4, ha sido un desastre. ¿Cuánto han durado las directoras y cuáles han sido sus ejercicios? Miren, en Cali no hay jardines, como acabamos de tener el Foro Mundial de la Bicicleta, y se ven en Medellín. En Medellín se ven jardines en los separadores viales, en los andenes. Aquí hay rastrojos verdes. Eso es lo que hay, y les queda grande dar la guadaña a eso. Imaginemos lo otro. Nos deben una explicación. ¿Por qué el río Cali amaneció negro? Parece que no hubiera laboratorio quien nos explicara eso en Cali. De pronto nos toca ir a Ámsterdam o a otro lado. A ver, sí, es importante la acción, pero no es suficiente. Y no se debe despreciar el análisis riguroso para encontrar las causas que generan tantos problemas. Se nos dijo que la Constitución del 91 era un pacto social y con ellos poco a poco íbamos a empezar a mejorar las condiciones de la sociedad en general. Casi 24 años después estamos peor, entre otras cosas también en derechos humanos, cuando más se han violado los derechos humanos. Aquí tenemos que hacer una reflexión. Las principales ciudades de Colombia, en sus planes de desarrollo, todas, desde hace muchos años, vienen siendo ciudades de servicios. Aquí en Cali no han podido entender qué es eso de ciudades de servicios y hemos tratado de explicarlos. Y todos, la nueva clase política y la tradicional, felices apoyando las ciudades de servicios. Eso hace que las ciudades sean costosas, sean inequitativas, sean excluyentes. Por eso es que usted encuentra 2 Cartagenas. La Cartagena turística de mostrar costosa y la Cartagena paupérrima donde no se puede entrar. Encuentra en Medellín lo mismo, en Bogotá y aquí en Cali. Aquí tenemos que cambiar el concepto de modelo de ciudad
¿Cuál es la ciudad que queremos? No es que vamos a dejar de lado lo de servicios, pero tenemos que construir realmente una ciudad entre todos y no una ciudad exclusivamente para los inversionistas extranjeros, donde ellos no ponen un peso para construirla urbanísticamente, ni en materia vial, ni nada de estas cosas, sino que nos toca a nosotros de nuestros bolsillos, con nuestros impuestos, que nos van a subir más el avalúo catastral y el predial, porque así está establecido en ese Plan Nacional de Desarrollo que se está discutiendo y que aquí no se dan cuenta de que eso va a pasar, para construirles a los muy ricos, imagínense ustedes lo paradójico, una ciudad muy linda, muy hermosa para que ellos lo disfruten y nosotros tengamos los problemas de desempleo, de falta de salud buena, falta de buena educación, etcétera, etcétera. Por eso es que el análisis tiene que hacerse y no es suficiente la acción. El análisis es importante siempre que Por se supuesto, busque solucionar por los supuesto, problemas. por Y si usted supuesto. está diciendo que ese es el modelo de ciudad que Ahí está. predominando, pues Ahí habrá está. que cambiar ese modelo de ciudad. Lo tenemos que sobre modificar. todo cuando se está hablando del Sí, señor. posconflicto. Claro, Porque no puede claro. haber posconflicto, doctor William, con un modelo de ciudad como esta. Inequitativa. Es que miremos todas las Colapsaríamos. ciudades. Bogotá, Colapsaríamos. Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali. Todas son ciudades de servicios. Y bueno, ¿y por qué tienen tantos problemas? Porque hay dos ciudades. Y el gran reto de ahora, de octubre, me parece a mí que tienen los ciudadanos en todas las ciudades del país, disculpe la redundancia, es elegir gobiernos para el posconflicto. Porque supuesto. si se va a elegir a gobernantes que han estado vinculados tradicionalmente a actos de corrupción, a bandas criminales, a actividades ilícitas, que están subyúdice de la justicia, pues no me imagino. Mire, Raúl, que pueda en ser cualquier otra ciudad de pronto, o otras ciudades del país, de pronto no saben qué es eso del posconflicto, y bueno, puede que lo sorprenda. Nos quedan 3 minuticos. Una ciudad como Cali no puede no saber qué es el posconflicto porque ha vivido todos los últimos años, muchos años, como 20 años. Lo que pasa en Cali es consecuencia del conflicto mal manejado en torno a Cali, que va desde Buenaventura, Florida, Pradera, toda esta situación en el Cauca, todo eso, ese conflicto armado y que pasa por todas las vertientes, desde la guerrilla hasta lo peor de los paramilitares. Todo ese conflicto ha generado desplazamientos y esos desplazados han terminado en Cali y Cali no ha sido capaz de atenderlos. Entonces, ¿qué esperar ahora, cuando llegue el posconflicto, y muchos de ellos decidan venir a Cali, a radicarse en Cali, vivir en Cali, entonces porque es una ciudad bonita, agradable todavía? Pues vamos a tener problemas gravísimos, vamos a terminar profundizando Sí. todo este desastre social que vivimos. Perdón. Yo invito a los televidentes, a ustedes que están viendo y escuchando este programa, en esto del alcalde que vamos a elegir para el posconflicto, el consejo para el posconflicto, gobernador y asamblea para posconflicto. Todos hemos sido víctimas. Mi esposo y yo somos víctimas. Ustedes son víctimas del conflicto, de diferente manera a como se ha vivido en el campo. Por supuesto, pero hemos sido víctimas y eso no se ha discutido. Segundo lugar, no es posible de que el presidente hable de una paz, pero por otro lado está presentando unos proyectos de ley y está presentando un plan de desarrollo que atenta contra esas aspiraciones de paz. Tercer lugar, tenemos que ser partícipes todos y exigir que se nos escuche, porque tenemos que construir un modelo de ciudad que realmente sea diferente, que sea incluyente, que nos garantice a todos unas condiciones dignas de vida, que sobre la clase media no sigamos sosteniendo el Estado costoso, paquidérmico, para entregarle a unos inversionistas una ciudad muy linda, muy bella, con muy buenas vías y donde nosotros vamos a tener que irnos de aquí porque no vamos a poder pagar esta ciudad los impuestos que van a ser muy costosos y no va a haber empleo aquí digno para nosotros. ¿Duele? Bueno, me salgo un poco el tema. El dos domingo hay una marcha. Marcha por la vida. Del profe Mocus. Creo que yo ingreso en política por Fajardo y por el profe Mocus.
y creo que la vida es lo primero. Entonces yo no sé quién es usted, el que está ahí, no me interesa, ya que está muy de moda eso, usted no sabe quién soy yo. No, yo no sé quién es usted, pero me interesa su vida, sepa que lo quiero vivir, y el domingo ojalá podamos ir a marchar. Doctor José William Garzón, muchas gracias por estar aquí. No, Raúl, a usted no faltaba y bueno, algunos me han preguntado, pero venga, ¿cómo así que candidato a qué y dónde estaba y demás? Pues créanme, estaba preparándome, alistándome, esto es crear equipo, conseguir unos pesos, ordenar unos materiales y demás, y ya estoy aquí y espero simplemente intentar por lo menos aportar en esos debates, y para mí sería demasiado si al final el que es elegido por los caleños al menos recoge en el camino una de las propuestas de nuestro grupo y se hace algo en pro de la ciudad. Muchas gracias al precandidato a la alcaldía por el Partido Liberal. Doctora Luzberti, muchas gracias. A usted muchísimas gracias y a todas las mujeres les deseo un feliz Día de la Mujer, pero sobre todo las invito a que exijamos que se nos den las garantías plenas para el ejercicio de nuestros derechos porque somos discriminadas y si hay conflicto, con mayor razón tenemos que exigir esa garantía de nuestros derechos. Aquí nos siguen discriminando en todos los ámbitos. Duvalier, muchas gracias. No, gracias. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias. Los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana en una emisión más del informativo. Muy buenos días. Estoy viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. ¡Me dejen morir! ¡Ayúdenme, por favor! La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. Estás viendo Canal 2.